La serie de Arcane fue un error. Y sí, apagar las antorchas, que no es que venga a criticar a Arcane, ¿vale? Arcane fue una serie acojonantemente buena. De hecho, fue demasiado buena para lo que nos suelen tener acostumbrados la gente que hace películas de videojuegos. Y esto es bueno por una parte y malo por otra. Es bueno porque ha permitido descubrir que se pueden hacer cosas de videojuegos en pantalla, ya sea pequeña o grande, sin que pierda calidad o sin que sea una puta mierda, pero también ha abierto una puerta peligrosa para la gente que hace películas. Ahora los videojuegos son mainstream, ahora mucha gente juega videojuegos en comparación con años anteriores. Cosas como los streamings, todos los creadores de contenido, los mediáticos que se han vuelto muchos de estos creadores, incluso el Game Pass, que te permite tener una cantidad enorme de videojuegos por poco dinero, ha hecho que mucha gente se introduzca en este mundo. Y esto es bueno, pero también hay una parte oscura, que es que las empresas, que obviamente solo piensan generar dinero, han visto un filón tremendo a raíz de esta serie, a raíz de Arcane. Y no nos engañemos, Arcane ha sido la polla porque ha sabido perfectamente compaginar el lore de un videojuego y un lore nuevo y atractivo para la gente, tanto que juega League of Legends como la gente que no ha oído hablar del LoL en su puta vida y simplemente se metió para ver una historia. Tú, para ver Arcane, no necesitas saber absolutamente nada del lore del LoL o de cómo se desarrollan los combates entre campeones, porque es una historia completamente aparte y no afecta para nada el lore original de este videojuego. Y es ese punto concretamente el que ha hecho que Arcane tenga tanto bombo y haya tenido una recepción tan masiva, porque a la gente le da muchísima pereza comerse 50 resúmenes de un videojuego para poder verse una película. En esto estamos de acuerdo. El problema viene en que esto ha abierto la caja de Pandora y hay 50.000 proyectos abiertos de pelis y series de videojuegos que están mal planteadas desde un inicio. Yo ya tengo una edad y he vivido la época más oscura de las películas de videojuegos. Me he comido películas de mierda como Super Mario Bros, Double Dragon, Doa, Mortal Kombat 2, porque la 1 era muy buena, pero la 2 era una puta mierda, Doom, Street Fighter y la infame saga de Resident Evil, que obviamente la primera es muy buena, pero la segunda en adelante son horribles y se pasan por el forro todo el lore de lo que es el juego en sí. Además, que la gente me conozca de otros canales, soy otaku, por lo tanto me he comido tanto Mario Bros como Dragon Ball Evolution. Lo tengo todo. Menuda mierda. Y diréis, ¿por qué Arcane concretamente ha tenido esa mezcla perfecta de lore de videojuego y de historia independiente? Es muy sencillo, porque Arcane ha tenido un equipo detrás que sabe mucho del League of Legends, que se ha informado de todo el lore y han sabido acoplarlo sin hacer ningún agujero en el canon. Porque hay que decir que los fans de los videojuegos, los fans muy acérrimos, son muy quisquillosos con el canon, entre los que me incluyo. Porque anda que no hemos visto películas que se han pasado por el forro toda la historia del videojuego en concreto y simplemente llevan de este videojuego el nombre y un poco la premisa. Ahí tenemos, por ejemplo, la película de Tekken. La película de Tekken no tiene nada que ver con el videojuego ni con la saga. Nada, simplemente tienen los personajes y les han dado un toque u otro en función de cómo haga falta para la trama. Y esto es jodido, porque al igual que pasa cuando adaptan un manga o un anime a la gran pantalla en live action, los equipos que suelen poner para hacer ese guión no son expertos en el tema. Y esto lleva a dos vertientes de una película de videojuego. Y las dos son igual de malas, por cierto. La primera es que calquen completamente el videojuego original, que a mucha gente le puede gustar, pero yo pienso sinceramente que tal y como está ahora mismo la tecnología, tal y como están de bien hechos muchos videojuegos, no hace falta calcar la historia original de un videojuego a pantalla con personas reales, porque ya el propio detalle de los videojuegos te pueden contar esa historia. Simplemente te vas a YouTube, buscas una cinemática completa del juego y tienes una película, como por ejemplo la serie que van a hacer de The Last of Us. Y yo he sido el primero que le ha encantado ver ciertas series en live action, pero entiendo que más que eso podría ser un lore complementario. Con eso llegamos a la segunda opción de que hagan una película de un videojuego, y es que cojan el lore, se lo lean un poquito y lo cambien en función a cómo el director o a los guionistas se les venga en gana. Sin ir más lejos tenemos el caso de Mario Bros hace unos años, el caso de The House of the Dead o el caso, si os gusta el anime, de Death Note, que cogieron la historia, la destrozaron e hicieron algo completamente nuevo y horrible, pero basado en la misma historia. Y os preguntaréis, Aquinos, ¿tú qué harías para hacer una serie de videojuegos decente? Yo he sido de los que siempre he pensado que los mundos de videojuegos están muy poco explotados. Por ejemplo, el mundo de Last of Us. Tenemos la historia en el Last of Us original, cuando Joel pierde a su hija y luego toda la historia con Ellie. Ahí en medio tenemos un hueco tremendo de unos años donde puedes hacer una serie spin-off de Joel perfectamente, que no opaque a nada el lore y que sea complementaria a la historia del juego en sí, enriqueciendo el mundo. O simplemente coger ese mundo y hacer una historia de personajes independientes al otro lado del mismo. Se podría hacer perfectamente una historia de Last of Us en otra parte del mundo, y que tuviese algún pequeño cameo de Joel o de Ellie a modo de referencia para poder conectar ambos productos. ¿Qué pasa? Que esto es muy caro. ¿Por qué? Porque tendrías que tener un guionista que fuese el mismo que ha hecho el videojuego. Por lo tanto, es un guionista al que hay que pagar mucho,
eso hay que hacer una obra creativa importante y se tarda mucho tiempo, cuando las empresas quieren las películas de videojuegos ya porque el boom es ahora, y una película tarda tiempo en hacerse. Sin ir más lejos, os pongo otro ejemplo. Algo que han hecho muy bien en cuanto a videojuegos, por ejemplo, complementarios a una serie y a unos cómics, ha sido con The Walking Dead. The Walking Dead te muestra personajes de los cómics, pero es una historia completamente independiente, y en The Walking Dead cuenta una historia que no interfiere para nada en el lore original, tanto de los cómics como de la serie. Es algo que es añadido a esto. Y es que esto es realmente lo que la gente quiere, porque ver una película que es igual que un videojuego, ya te sabe lo que va a pasar. ¿Por qué creéis que el UCM de Marvel tiene tanto fandom? Porque no sabe la gente lo que va a pasar, tienes unas ideas más o menos de lo que son los cómics y adapta los cómics con más o menos fidelidad, pero te están contando una historia nueva, algo fresco tanto para alguien que no haya visto nunca ese superhéroe como para alguien que se haya hartado de leer de ese superhéroe. Esto hace que capte la atención tanto de los fans más acérrimos como de los fans nuevos. Y esto es lo que hizo Arcane. Si os dais cuenta, Arcane cuenta la historia de Jinx, Vi y Caitlyn y otros personajes más antes de que lleguen a la Grieta del Invocador. Esto está muy bien porque te permite desarrollar un poquito algo de lore de gente que no tenías el lore en sí, porque recordemos que el lore del LoL es vasto ahora mismo, pero no es tan vasto como para abarcar la vida de todos los personajes. Y esto ha abierto la puerta para los creadores de Arcane a que puedan hacer la historia y el pasado de muchos otros personajes. Recordemos que en el LoL hay más de 100 campeones y que están conectados muchos de ellos, y otros no se sabe de dónde vienen y no se sabe de dónde van. Por ejemplo, Shaco. Pueden hacer una película de miedo de Shaco, por ejemplo. Pueden hacer una serie un poco más policíaca a lo Gotham City de lo que es Noxus. Pueden hacer, por ejemplo, una historia de terror del vacío, un poco rollo terror cósmico. Tiene un abanico de posibilidades enorme. Y yo lo que siempre he pensado es que si coge la IP de un videojuego que sea potente, que tenga un mundo bien construido, como por ejemplo Horizon Zero Dawn, que va a hacer una adaptación, ya sea pantalla grande o pequeña, pueden coger ese mundo, lo que no he explorado y los huecos que hay en el propio videojuego, porque en un videojuego no te da para contar todo de todos los personajes, coger un personaje carismático o un personaje nuevo y hacer una aventura sobre él, que obviamente no va a vender tanto como vende Aloy, obviamente no va a vender tanto como vende Joel, obviamente no va a vender tanto como vende, por ejemplo, Master Chief en la serie de Halo, pero tienes algo complementario, tienes algo que te permite ya sea iniciarte en un mundo o ya sea añadir contenido a lo que te gusta, porque recordemos que no todo el mundo tiene 30 horas para pasarse un videojuego, no todo el mundo tiene 50 horas para pasarse 4 o 5 juegos de la misma saga, y esa probadita de esa construcción de mundo, de ese desarrollo de personajes en una serie de televisión o una película, te permite que la gente que nunca le ha dado una oportunidad a esa saga porque igual era mucho texto, va a poder ver una serie de 2-3 capítulos o 6 o una película de 2 horas y va a poder ver si realmente esa saga es para él o para ella o no. Pero esto pasa como pasa siempre, por cada serie de videojuegos buena que hay, habrá 50 malas, por el simple hecho de que quien pone el dinero quiere las series y las películas ya, y no se preocupan de coger a nadie que sea experto en el tema. Volvamos por ejemplo a lo que sería otro medio, que sería por ejemplo Star Wars. Te pueden gustar más o menos las adaptaciones de Star Wars, pero hay que decir que las series de Star Wars de Disney Plus son bastante fieles al canon original y no lo pisan sino que lo complementan, por lo tanto un fan acérrimo de Star Wars puede perfectamente verse complacido al ver The Mandalorian, pero una persona que no ha visto Star Wars en su puta vida puede verse The Mandalorian y disfrutarlo igual o más que la persona que sea fan acérrima. Esto a mi parecer es lo que debería pasar con todos los videojuegos, anime que sean llevados a gran pantalla o a pequeña pantalla, pero es mucho más sencillo coger una obra original, que le vengan 2 o 3 flashes al director para que lo cambie todo y acabe jodiendo la historia, porque recordemos que si coges una historia que ya está hecha y le cambias algunas partes, acaba siendo un destrozo. No solo deje descontento a los fans de la propia saga, sino que encima potenciales clientes de esa saga lo vas a espantar porque van a decir, esto no tiene ni putos pies ni cabeza. Creo que Arcane ha tenido este éxito por lo que os he dicho antes. Ha sido la mezcla perfecta entre algo nuevo y algo que ya conocíamos. Por lo tanto ha conseguido aunar tanto al público nuevo como al público antiguo. Obviamente es algo que no va a pasar con la mayoría de los productos y espero sinceramente que los creativos de la nueva serie de videojuegos o de películas de videojuegos vean realmente estas claves, porque si las puedo ver yo, soy un random que sube vídeos a internet, una persona especializada en guiones podrá verlo mejor que yo. ¿Y vosotros? ¿Qué pensáis? ¿Las películas de videojuegos que se vienen son buenas? ¿Van a ser malas? ¿Va a ser algo nuevo o va a ser un refrito de los propios juegos? Os leo en los comentarios. Soy Aquinos y nos vemos en el siguiente vídeo.